por lo menos medio lleno, y que se le puede poner mucho más de aquí en adelante. Vamos a ver, Liberación Nacional hoy es un partido que es el único en este país que tiene un código de ética aprobado por unanimidad por la Asamblea Nacional, el máximo órgano del partido. Es un partido que renovó sus secretarías, tiene secretarías de cambio climático, de asuntos municipales, de asuntos comunales. Es un partido que remozó parte de su estatuto y es un partido que con todo eso y con mucho orgullo liberacionista llevamos a las elecciones municipales en donde ganamos un 62% de las municipalidades y 5 de los 8 consejos de distrito, pero además lanzamos el Congreso de Formación y Capacitación y tenemos gente muy valiosa dentro del partido como Clinton Cruzan, que te acaba de dar el apoyo, que vienen dando capacitación a pellizquitos, donde ahora tenemos que ampliar muchísimo. Ustedes me hablan de la participación de los jóvenes. Bueno, en el directorio político, a partir de la última elección, tenemos un 33% de jóvenes. Representando las 7 provincias, tenemos 4 mujeres por primera vez en la historia del partido. Y en las municipales le dimos campo a un 20% de jóvenes en puestos elegibles, que terminaron siendo el 34%. Y producto de eso tenemos alcaldes como Mangel McLean en Siquirres, como Catalina Cogui en Oriamuno, como Juan Pablo Barquero en Tilarán. Este es un partido que hoy representa mucho más a la juventud que cualquier otro partido. La tarea es inconclusa, claro, hay que mejorarlo, pero sí hemos hecho muchísimo y hemos mejorado la liberación. Es un tema, bueno. Pero un segundito, nada más. José María, estoy de acuerdo con eso que usted me está diciendo. ¿Qué ha dicho? El problema, pero el problema es quién nos cree. Porque las encuestas... Claro. Los liberacionistas nos creen. No, pero, ¿y cuántos somos? Bueno, somos el partido más grande por 3-1 con respecto al partido que le sigue. Entre las minorías. No para ganar las elecciones son a un año plazo. ¿Y por qué no nos creen? Por el tema de la corrupción. Uno es por el tema de la corrupción. Uno por el tema de la corrupción. Por el doble discurso. Otro por el doble discurso. Otro porque no le hemos cumplido a la gente. No le hemos cumplido en lo programático, no lo hemos cumplido. Por ejemplo, Rolando está hablando de la educación. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Rolando de la educación. Es decir, hay que mejorar la educación, pero nosotros no podemos seguir formando a la gente para que sea empleado. Debemos de formarlo para que sean empleadores. Para que formen su pequeña empresa. ¿Y eso cómo se forma? Desde que están chiquiticos, desde que vayan a la escuela. Entonces hay que cambiar. Lo primero que hay que hacer... Sí, no, por eso. Hay que cambiar el sistema, el mecanismo de educación. Hay que llevar a los muchachos desde pequeños, enseñándolos a que deben de ellos deducir por sí mismos, no absorber un concepto es dado. Lo que se llama aprender a aprender. Aprender a aprender, exactamente. Pero vamos a ver. En la campaña pasada, ¿cuál fue el problema más serio que tuvo Liberación? El tema de la corrupción. O sea, ese fue el ancla que nos llevó a nosotros a la derrota electoral más fuerte, la percepción de la gente de que somos un partido en donde yo lo que pasó ahorita, lo que nos dijo, ¿no? Lo que gritaron. Lo que gritaron. Entonces, Liberación Nacional tiene que empezar por presentarse como un partido claro y fuerte en la lucha contra la corrupción. No es solo el mensaje programático, porque nosotros a la gente le podemos hablar del empleo, yo estoy hablando de las oportunidades, esa es la sombrilla que este país necesita, oportunidades, las oportunidades que nosotros tuvimos para poder surgir, para poder estudiar, para poder llegar a donde estamos. Y eso es lo que nosotros tenemos que presentar, pero si no tenemos credibilidad, difícilmente vamos a poder levantar las oportunidades y la gente no nos va a poner atención, porque de todas formas, como lo dijo Sigfredo al inicio de la conversación, Liberación Nacional ya no es suficiente para ganar las elecciones. Nosotros tenemos que traer votos de fuera de Liberación Nacional. ¿Y cómo traemos esos votos de fuera de Liberación Nacional? ¿Cómo cautivamos ese electorado para llegar al 40%? Si en la última encuesta somos un 26%, en las anteriores oscilamos entre un 23% y un 24%, probablemente con la campaña llegaremos a un 30% porque hay un poquito más de efervescencia, pero necesitamos un 10% más de votos para poder llegar a ganar las elecciones. Tengo la respuesta, pero préstame la guitarra porque ustedes se han echado varias piecillas. Vamos a hablar Rolando. Vamos tocando juntos. Yo creo que hay cosas por considerar. Una es cómo lograr que nos crean con coherencia. Y un partido que se dice socialdemócrata, que tiene una visión de derecha, está complicado. Porque la ciudadanía resiente eso. Si se le dice vamos para acá,
y vamos hacia allá, no hay ninguna discordancia. Perdón, Pero no cuando te nos interrumpo para que cubrimos sigas. con el ideario del partido y actuamos contra el ideario del partido, ahí tenemos un problema. Y voy a dar 2 ejemplos y luego te paso la estafa. También para sumarte lo que estás diciendo. Es decir, un partido, Antonio iba a hablar de oportunidades, pero si no tenemos un partido como el que fundó don Pepe, que redistribuyó riqueza en Costa Rica, es decir, estamos hablando no estamos hablando de nada. Para redistribuir riqueza primero tenemos que producirla. Claro, por supuesto. La tenemos que producir. Pero no la tenemos que concentrar como está concentrada en este momento. No. Es que claro, formamos un partido para concentrar riqueza en unos pocos. Pero no es el Vean cómo partido están que concentra concentrando la la palabra riqueza. y los dos quieren repartir riqueza. ¿Por qué no le das chance? Dejemos ¿Por qué que no le das chance terminemos y hablando de que entonces termine de hacer la después exposición seguimos que con la venía haciendo? introducción. Les iba a decir de 2 ejemplos. Uno, nosotros somos el partido que ha construido la sociedad paritaria. Este es el partido que se ha identificado con las mujeres, que ha tenido las figuras más brillantes en el escenario político costarricense, desde las primeras diputadas, desde la primera presidenta de un partido político, hasta hoy, en que aparecemos como uno de los pocos países que tiene paridad desde el punto de vista jurídico. Eso hay que convertirlo en una realidad. Pero además de decir que en el gobierno vamos a tener una mujer en una vicepresidencia, en la primera, en la segunda, en lo que se establezca, que va a haber una representación paritaria en los órganos de gobierno, es una actitud que debemos desarrollar. Y en mi caso es un tema que asumo con muchísima determinación porque lo he construido por más de 30 años, lo he trabajado personalmente, me he arrollado las mangas y he caminado ante la incomprensión de las mujeres y de los hombres del partido. Hoy veo los resultados y me llena de tranquilidad y de satisfacción. En ese campo nosotros tenemos algo que presentar a este país, pero debemos convertirlo en un hecho de todos nosotros, como lo viene haciendo la organización del partido en la actualidad. Y el segundo tema que Antonio mencionaba es el tema de la corrupción. Y se le zafó una palabra, es la percepción. La corrupción hoy para la ciudadanía es un hecho concreto, físico, está en la piel, está en las calles. Y a nosotros eso nos llevó por delante como partido y en el último proceso electoral nos golpeó mucho. Hoy el gobierno tiene una seguidilla de actos irregulares en la Casa de Cristal y eso se denomina desliz, se denomina error, se denomina irregularidad. Entonces yo no pido que a este gobierno se le descalifique con la fiereza que nos descalificaba a nosotros, pero lo que sí pido es que nosotros, como una mayoría relativa de este país, tengamos claro que aquí hay 2 medidas. Los grandes medios de comunicación con los que algunos de ustedes tienen una gran cercanía son muy tolerantes cuando no se trata de liberación nacional. Y cuando se trata de liberación nacional es guayabo puro lo que nos receta. A esa batalla debemos ir entendiendo que no somos ese partido de gente corrupta. Ha habido gente que ha cometido irregularidades y cada quien carga con su fardo. Pero el partido, la colectividad, es muy distante de eso. Somos gente honorable mayoritariamente. Pero además yo le agrego algo que es muy importante señalar. A mí me parece que el gobierno ha asumido una actitud protagónica en donde, lejos de estar justificando actos, lo que ha venido es atacar a Liberación Nacional y al anterior gobierno. Porque para defender esta barbaridad que se ha hecho con lo de las viceministras, que ya hoy el Ministerio Público adelantó que van a ser acusadas por el Ministerio Público, para defender eso lo que vino a decir fue, pero es que en el pasado se hacía, que no es cierto, porque no es como lo dicen. Y además a cargarle la mano a alguna gente porque no han pagado cuotas de la Caja del Seguro Social, injustamente, porque incluso metieron a varios diputados en la lista. Entonces es un gobierno que no solo no justifica sus actos, sino que pasa al ataque, a golpear a Liberación Nacional. Y me parece hay que una razón, Guillermo Solís está en campaña. Tiene su propio precandidato en el PAC y entonces está desaforado recorriendo el país, haciendo inauguraciones y cosas de esas. Es un gobierno protagónico en el proceso electoral. A mí me parece que esa posición que asumieron la semana pasada, me parece que es una posición muy grave. Yo estoy de acuerdo con eso, pero me parece que no nos desviemos. Pero es que no es desviarnos, es que es de parte de porque a mí me parece que Liberación Nacional. si nosotros no tenemos partido, nosotros no vamos a tener gobierno.
Claro. Entonces, estamos de acuerdo. Luis Guillermo Solís puede estar en campaña, puede estar cometiendo los mismos errores que se cometieron o que no cometimos, pero bueno, eso no es justificable. No es cierto, es que nosotros no cometimos esos errores. Pero eso no es justificable, es decir, desde ningún punto de vista lo de las viceministras es justificable, ni desde ningún punto de vista algunas actitudes nuestras en nuestros gobiernos son justificables. Que no es lo de las viceministras, ¿verdad? Tenemos una seguidilla en el Ministerio de Relaciones Exteriores que es un estuche de monerías. Ahí cada vez que se destapa la olla de grillo sale un grillo más grande y que hace más ruido gracias a un canciller al que no le importa qué es lo que está pensando la ciudadanía. Pero sintonizando con vos, sí, no podemos desentendernos de que estamos en una realidad política en donde hay un partido de gobierno que quiere competir con nosotros, usando todo el poderío del gobierno para entrar en una campaña de manera irregular. Entonces no pueden decir, es que ustedes lo han hecho, porque esa es la respuesta. No. Pero además no es falso, es que no podemos aceptar que lo hemos hecho. Es que no es cierto que en los gobiernos de liberación se le pagó a los viceministros como se le está pagando ahora. Es que se está tratando de confundir a la gente con lo que se está diciendo. Pero además es un gobierno que no solo no viene a justificar y explicar por qué las viceministras tuvieron un sobresueldo, sino que lo que hace es cargar la mano diciendo que se deben cuotas de la caja, poniendo una lista de diputados de diferentes partidos para cambiar la atención. Y eso es un gobierno que está metido de cabeza en una campaña electoral. Y que viene, perdón, y por esto termino, y que viene de la mano con las mismas posiciones del PAC, que no podemos dejar de censurarlas, querer pagar la condena por 600 millones de colones que recibió por haber estafado al Tribunal Supremo de Elecciones, querer pagarla con los mismos fondos de la deuda política, pues es un descaro. Y es como dice Rolando, no se da la cobertura que es. 80 metros de diferencia en un trazo vial son 8.000 millones de pesos y ahora entonces resulta que es eso culpa del gobierno anterior. Se confunde con un trazo preliminar que estaba autorizado. Se para la carretera San Carlos por 8 millones de dólares que no tiene el gobierno y votan 14 millones de dólares haciendo el ingreso al muelle de APM Terminals. Pero vamos a hablar a José María. A ver, 2 puntos. Yo no estoy de acuerdo con vos cuando vos decís que no tenemos partido. Yo pienso que... Si no tenemos partido. Si no tenemos partido, para empezar, yo me siento profundamente orgulloso de ser liberacionista. Pues yo también. Y yo pienso que ese es el partido que más le ha contribuido a este país. Y pienso que dentro de las dificultades de los partidos políticos es hoy el mejor partido y por mucho en este país. Pero eso no es lo que piensa la gente, José María. Perdóname, déjame terminar, yo no te he interrumpido. Sí, perdón. Gracias. Entonces, si bien hay una labor inconclusa, sobre todo en formación y en capacitación, Liberación Nacional está muy por encima de todos los otros partidos. El segundo punto que quiero hacer sobre lo que ustedes mencionan del gobierno metido en la campaña. Yo no vengo a defender aquí un gobierno que bueno, todos tenemos ya la valoración del gobierno muy clara. Pero yo pienso que meterse aquí, a atacar al gobierno, es continuar con la vieja forma de hacer política. Yo, en mis conversaciones con los costarricenses, recojo cero interés porque Liberación Nacional critique al gobierno. Cero interés. Y sobre todo en los jóvenes. Es decir, eso ni fu ni fa, no le ayuda a nadie. No está ayudando a solucionar los problemas, que sobre todo el principal es el de empleo y la falta de trabajo en este país. No está ayudando a que la gente viva mejor y no está ayudando y contribuyendo a que tengamos un clima que sea optimista con respecto al futuro. Este país tiene extraordinarias ventajas para salir adelante, que las conocemos, que estoy absolutamente convencido de ellas porque conozco el mundo, he trabajado en él. Pocos países hay que tengan alternativas como Costa Rica y aquí necesitamos sembrar un clima de confianza, de optimismo, una ruta para el país, un programa que lo saque adelante, como el que planteé desde abril del año pasado en la Ruta Costa Rica 2021, pero no es atacando al gobierno que nosotros vamos a plantear las soluciones que están requiriendo los costarricenses. Liberación Nacional requiere, como cualquier partido, de 2 cosas. Visión de futuro, que debe ser modernista, pero anclada en nuestros valores socialdemócratas. Y digámoslo sin ningún problema. Y por eso es que inclusive he dicho que Liberación Nacional tenía que venirse un poquito más a la izquierda.
aunque vos me lo hayas criticado Claro, en algunas oportunidades, porque te lo Liberación vuelvo a Nacional criticar, dejó claro, de ser claro. un partido socialdemócrata que se preocupaba por las personas que menos tenían. Entonces, volver a ser partido socialdemócrata, pero con visión de futuro, es lo que le conviene. Y por otro lado, tiene que tener músculo para la acción política. Y Liberación hoy tiene mucho más músculo para la acción política que cualquier otro. Lo vamos a demostrar en la próxima convención, cuando vayan a votar por lo menos 350,000 liberacionistas. Eso no lo hace nadie, ningún partido en este país. Vamos Bueno, a ver, pero lo que pasa es que, José María, si usted se da cuenta, usted está viendo algo que vale la pena recalcar. Es decir, usted dice, esperamos 350,000 liberacionistas votando. Yo creo que podrían llegar a ese número, podríamos llegar a ese número, con algunas limitaciones, pero en la segunda vuelta votamos alrededor de 350. En las municipalidades votamos alrededor de 350. Y en distritales en convención votamos 350. Es decir, somos 350. ¿Qué tiene de malo eso? No. Tenemos La que idea es aspirar crecer. a que voten La medio idea es millón de crecer. Es decir, costarricenses. la idea Claro, es crecer, es muy conformista. que lleguemos a la próxima elección y que saquemos 800,000, 900,000 votos o 1,000,000 de votos. Y lo vamos a Es decir, hacer con buenas ideas. Bueno, Claro. pero por eso, es decir, lo vamos a hacer con ejemplo, lo vamos a hacer con trayectoria, lo vamos a hacer siendo consecuentes, lo vamos a hacer teniendo credibilidad ante la gente. Claro. Si no la tenemos, no vamos a hacer eso nunca, no lo vamos a hacer. Es decir, por más que usted tenga la ruta 2021 o 2022, como usted le quiera decir, si no tenemos credibilidad, si no tenemos transparencia, si no le hablamos a la gente con el ejemplo, no lo vamos a lograr. Pero vamos a ver, a mí me parece que no es criticar al gobierno, el tema no es criticar al gobierno, el tema es que hay que señalar cuáles son las cosas que nos diferencian y además tenemos que tener la valentía de señalar lo que están haciendo mal. Y si el gobierno votó 14 millones de dólares en una chambonada, José María, nosotros no tenemos por qué callar eso. Porque si lo callamos, estamos nosotros patrocinando y somos cómplices de actuaciones incorrectas que ha hecho el gobierno. No estoy Si el diciendo gobierno que ha lo parado, pero es que sos muy complaciente con el gobierno. No Pero soy complaciente, soy optimista con respecto al futuro. Pero el futuro se construye a partir de la realidad que tenemos. Claro. Si el gobierno paró la carretera a San Carlos y no vamos a ver Naranjo-Florencia, porque no pusieron 8 millones de dólares y votaron 14 en Limón. Si el gobierno no empieza la carretera de Lindora a Belén porque no presupuestó el dinero, son cosas que nosotros tenemos que decirlas. Pero a partir de ahí construimos la diferencia y estoy claro, ¿cuál es nuestro reto? El empleo y más empleo, el crecimiento económico. Por eso es que yo no comparto la tesis de irnos hacia la izquierda que vos has planteado, porque el tema no es un tema de izquierda o derecha. El tema de la redistribución está en nuestra concepción, está en el ADN de Liberación Nacional. Es retomar nuestros principios, no es un tema de irnos hacia la izquierda. Pero si seguimos teniendo una visión solamente externa, es decir, no vamos a distribuir riqueza nunca. Tenemos que volver los ojos hacia la empresa nacional. Pero el tema es que si no generamos la riqueza, vas a distribuir pobreza. No, estamos de acuerdo. Entonces tenemos que generar esa riqueza. Pero ¿cómo generamos riqueza? Generamos riqueza. Apoyo a pequeña y mediana por empresa, eso, pero al nacional. Hay 1.000 millones de dólares de banca para el desarrollo en el Banco Central que no se están utilizando, que no se están colocando, que hay que colocarlos. Ahí es donde vamos a generar la riqueza. El emprendedurismo, que Rolando lo ha citado dos veces, que nosotros lo hablamos siempre. Pero si seguimos solamente pensando en que solamente la inversión extranjera es la que nos va a salvar, estamos fregados. Ese no es el lenguaje de Liberación Nacional. Bueno, ese ha sido el lenguaje de nuestros anteriores gobiernos. Es decir, ese ha sido el lenguaje de nuestros anteriores gobiernos. Si no hacemos, es que lo primero es hacer un acto de contrición de lo que hemos hecho mal. Para retomar el camino. Si no hacemos un acto de contrición de lo que hemos hecho mal, si creemos nosotros que todo lo hemos hecho bien, estamos fregados. Aquí apague y vámonos. Yo ahí sí estoy de acuerdo con vos. Yo pienso que el modelo de desarrollo de los últimos años ha sido principalmente sobre el modelo exportador, los tratados de libre comercio, la inversión extranjera, de la cual todos hemos contribuido a traer. Y bienvenida. Claro. Pero hoy en día estoy de acuerdo con vos. Hace falta estimular la producción nacional. Por ahí deberíamos de entrarle, porque ahí es donde se va a generar mucho más oportunidad. Desarrollar el área rural, política ya que seguimos escuchando muy apaciblemente, vuelvo a tomar la guitarra. Los maestros tenemos la ventaja que tenemos una capacidad para escuchar muy desarrollada. Empezamos hablando de Liberación Nacional, nos picamos la cresta un toquecito con el tema del cuestionamiento del gobierno.
yo debo decirle a José María que ustedes dos me están dando algunas lecciones de política que a mí me cuesta mucho aprender. Yo creo en la política propositiva, positiva, de valores. No creo en la política de agresión y descalificación. Por eso ahora me asombra ver cómo podemos ser contemplativos con el gobierno cuando entre nosotros nos estamos maltratando en circunstancias internas. No hay ninguna manera de construir el nuevo gobierno sin determinar con claridad los hierros de este gobierno. Claro. Pongámosle los nombres que queramos, ¿verdad? Le ponemos desliz, le ponemos error, le ponemos omisión, le ponemos malinterpretación legal o le ponemos corrupción. Pero eso hay que ponerlo primero para saber el piso en el que nos vamos a basar. Segundo, vamos a competir con otros partidos políticos y a ellos tenemos que ganarles. Y si no decimos las particularidades que tienen, tampoco ellos van a estar muy ansiosos por rescatar las potencialidades que tenemos nosotros. Entonces, ese punto quiero dejarlo claro. El segundo es el tema ideológico que está aquí en medio. Yo me defino como socialdemócrata y si tengo que poner en orden las palabras, creo enfáticamente en la democracia social. Esa es la historia de mi vida. He estado en el sector público predominantemente, pero he estado en el sector privado. Soy un comunalista, soy un hombre que ha estado en una asociación de desarrollo, en un sindicato, en una cooperativa, en un comité de deportes. O sea, conozco este país desde abajo hasta arriba. He vivido en todas sus áreas. Y entonces, cuando hablamos de distribución de la riqueza, me parece que aquí hay que hacer un alto en el camino. Ha habido un esfuerzo por integrar a Costa Rica en la globalización, lo cual es inexorable. Pero ¿en qué condiciones? ¿Por qué no repensar esa integración con el mundo y darle un valor especial a nuestros equipos de negociación con la gente que calza las sandalias del pescador, con los que están sufriendo en los campos? Cuando vengo de Gamalotillo, de Puriscal, y me dice la gente, mire, Rolando, nosotros no podemos trabajar en las condiciones que tenemos hoy porque la competencia es completamente desajustada. ¿Cuál es la Costa Rica que queremos? O sea, queremos seguir desarrollando una Costa Rica donde se concentra la riqueza en una cúpula que los está apoyando a ustedes dos, o vamos a distribuir esa riqueza de manera mucho más participativa, sin que esto sea ni por asomo una propensión a populismo, a irrespeto o desestímulo a la producción nacional o extranjera. Yo creo que hay que darle seguridades al empresariado de que Costa Rica seguirá en paz y que seguirá en orden, claro, pero también que tiene que haber una participación. Vamos a ver. Evidentemente, los procesos de globalización tienden a concentrar la riqueza, es algo que hemos dicho, yo lo he escrito en infinidad de artículos, porque al venir la competencia, el tamaño de los grandes son los que pueden subsistir. Ahí es donde falta la visión del gobierno, y esa visión del gobierno es cómo lograr apoyar pequeña, mediana empresa, microempresa, cómo lograr los encadenamientos para que en tu provincia, cuando llegan los desarrollos hoteleros de $100 millones de inversión, cómo lograr que se puedan encadenar a esos beneficios todo el entorno con productores de artesanía, personas que participan en los tours, personas que recogen a los turistas, los llevan, restaurantes, comidas, etcétera, para que se pueda generar que el beneficio no se quede concentrado y no haya gente que paga 2 millones de colones por una habitación y la mayor parte se va para Estados Unidos, donde los dueños de los hoteles. Ahí es donde tiene que intervenir el Estado, y el Estado tiene que ser un facilitador del apoyo a la pequeña, mediana empresa. Claro, pero permíteme, sí. Para eso tenemos para eso apoyamos, como una de las primeras leyes que apoyamos fue la banca para el desarrollo en esta legislatura, y lo triste es que teniendo recursos para banca para el desarrollo, no se está financiando a la gente. Y ahí es donde tiene que cambiar la visión del Estado. Lo que pasa es que cuando llega y le dicen, bueno, enséñeme su récord. Claro, pero eso no es banca para el desarrollo. Crediticio, enséñeme su récord crediticio. ¿Quién en una empresa familiar tiene récord crediticio? Vamos a ver, pero entonces lo que quiere decir es que este gobierno no está aplicando los principios de la banca para el desarrollo, que son los que vos estás señalando. Y si vamos a pedirle la hipoteca y la experiencia no es banca para el desarrollo, es banca comercial pura y simple. Y ese es uno de los cambios que tenemos que hacer. Ni este gobierno, ni ningún gobierno. Claro. Bueno, es que la banca para el desarrollo la fundamos hace 2 años, José María. Bueno, ni ningún gobierno. Banca de desarrollo viene de que lo promocionamos cuando ustedes eran diputados en la administración que me tocó presidir del 94 al 98. Sí, pero desde ahí viene la banca de desarrollo. El concepto, pero la banca para el desarrollo la acabamos de fundar hace 2 años. Y la banca de desarrollo de hoy
son palabras que no le llegan al agricultor y al productor costarricense. Bueno, y no le llegan. Ya estás criticando al gobierno. Y no le llegan, Claro, estoy porque son criticando las el políticas sistema de de este banca de desarrollo. pero es de este y no le gobierno. llegan, déjame terminar. Y no le llegan porque la SUGEF lo considera que es banca riesgo mayor que la banca normal. Y por lo tanto, los requerimientos que le piden a los agricultores y a los productores en este país son mayores que para el crédito normal. Banca de desarrollo todavía para eso fue son la ley. palabras que hay que llevar adelante, pero que requieren de cambios, incluyendo en la SUGEF, con la normativa para los préstamos, para que le lleguen a las personas. José María, uno habla con las personas en el país. voluntad política. ¿A quién le llega banca de desarrollo? No le llega. Es voluntad política. No le llega. La ley que nosotros aprobamos hace 2 años y medio, Rolando no me deja mentir. La ley que nosotros aprobamos permite eso, es un tema de voluntad política. Bueno, es un tema de decisión, porque ya todas las características y todos los perfiles de SUGEF, por eso se hizo como banca de desarrollo, por eso se le sacó a los bancos comerciales, para que el concepto cambiara. Es un tema de voluntad política, no es un tema de ley. La ley lo permite, nosotros aprobamos una ley precisamente haciendo eso. Son los bancos comerciales los que la administran, Toño. No se les sacó a los bancos comerciales. Es a través de los bancos comerciales que van las personas. No solo así, no solo Déjeme eso. hacerles una Por ejemplo, vamos a no son explicarle. solo los bancos comerciales del Estado, están los privados también. Dos Pinos, por ejemplo, recibió la plata y un crédito y Dos Pinos financia a sus productores. Y entonces hay un concepto que se aplicó en una empresa grande y muy buena, pero ¿por qué no se generalizó? ¿Cuántos lecheros, lo que te estoy diciendo es, llega eso? Pero lo que te estoy diciendo es, ¿a cuántos? Claro, pero el tema es que es un tema de voluntad, es un tema de decisión, es un tema al que este gobierno no le ha entrado. Y perdóneme, pero hay que señalar, José María, hay que señalar que este gobierno no lo está haciendo. Pero entonces ahí están los instrumentos para el tema de la redistribución de la riqueza. Porque ahí suponiendo que se llega lo que te quiero decir es, Sigfredo, el tema de la redistribución, nosotros tenemos los elementos. Ahí están los pequeños, los medianos, los micros, ahí están los emprendedores, ahí está el dinero. Lo que falta es voluntad política para que lo hagamos. Y si nosotros sí creemos en eso, porque sí creemos en que el Estado tiene que participar para redistribuir riqueza, porque el mercado no redistribuye riqueza, no, el mercado la concentra. Y esa es la diferencia entre nosotros y los neoliberales. Nosotros sí creemos que el mercado tiene que participar. Y ahí tenemos los instrumentos. Eso que estás diciendo, por ejemplo, ¿en qué beneficia al productor de Chile, por ejemplo? En nada. En nada, por eso. En nada. Es decir, que llega, hace su producción, incluso viene aquí y le dicen, no, mire, a mí no me interesa cuántos son sus costos de producción. Nosotros le vamos a pagar X, pero los costos de producción son X más 10. Claro. Pero bueno, pero además el gobierno tiene una política cambiaria equivocada. Mantiene el tipo de cambio artificialmente fijo, ¿verdad? Que es lo que hace que sea más barato importar el arroz, que sea más barato importar el cerdo. ¿Por qué están quebrados los porcicultores? Porque con ese tipo de cambio, mientras Colombia, México, Brasil, todos estos países devalúan, es mucho más barato importar. Bueno, y entonces, ¿a dónde se defiende? Eso que hablas vos del productor de Chile. Si con los tipos de cambio los demás países devaluándose y Costa Rica manteniéndolo fijo, la producción local es la más cara de todas. ¿Por qué es más caro un restaurante en Costa Rica que un restaurante en Nueva York? Por el tipo de cambio. Entonces, eso es una política, es la política cambiaria. No solamente es eso, es que Costa Rica no ha administrado los tratados de libre comercio. Sí, nosotros nos hemos especializado en firmar tratados de libre comercio, en negociarlos, pero nunca en administrarlos. Aquí la administración de los tratados de libre comercio está dividida entre el Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio de Economía, el de Agricultura, a veces el de Salud, el de Hacienda y las aduanas. Y en total no hay más de 12 funcionarios en este país. Y la Cancillería que ahora participa. Y en total no hay más de 12 funcionarios que estén administrando los tratados de libre comercio. Entonces el Tratado de Libre Comercio le hemos perdido una gran oportunidad. Y en eso tenemos responsabilidad todos. Claro, tenemos responsabilidad gobiernos liberacionistas y otros gobiernos de otros partidos políticos. Que va a tu posición, que aplaudo, de que hoy lo que toca es estimular la producción nacional. Estoy a favor de los tratados de libre comercio, pero hay que saberlos administrar para sacarle ventajas a favor del productor costarricense. Llevemos los tratados de libre comercio al productor costarricense, llevémoslos. Pero además, hagámosle la cama necesaria para que ellos lleguen y puedan beneficiarse de eso, pero no lo tenemos. También se ha sido tímida en el ejercicio de exigir el cumplimiento de los tratados en los otros países.
porque las exportaciones de leche para México no han sido nada No ha sido fáciles. nada fácil de Y nada. entonces ahí Es es que no se donde puede el producir Ministerio de nada. Comercio Exterior tiene que ser muy fuerte, administrándolo localmente y exigiendo el cumplimiento de los demás países, porque Bueno, no es posible. nos hemos quedado ahí en esa materia que pareciera que es una muestra más de la visión vallecentralista de Así es. los últimos gobiernos. Nosotros tenemos que cambiar los ejes de desarrollo de este país, mantener el Valle Central como un punto de referencia obligatorio y a la par crear los 4 grandes ejes de desarrollo en la periferia, Perdón. en las fronteras y en las costas, y atraer hacia ellos más inversión y más actividad estatal. Eso incluye las universidades, incluye el sistema educacional e incluye que efectivamente se presupueste con vista al mar y a las fronteras. Nosotros, con excepción de Sigifredo, somos hijos del Valle Central. En mi caso, me parece que por el ejercicio de las actividades políticas e institucionales, he recorrido este país tantas veces que no las puedo contar. No tenés ese monopolio, porque yo también no soy del área rural, no soy centralista, soy del área rural, igual que vos. Es decir, he batido polvo, he estado en todas las acciones de desarrollo. Es decir, Sí, no, nada más que está hablando de mí. Entonces, referido a eso, esa sensibilidad hay que traerla a la política. Cuando hablamos de tratados de libre comercio, es una visión, primero, vallecentralista y segundo, para los grandes desarrollos agroindustriales. Eso es muy bueno, y para los industriales y algunos comerciales. Es muy bueno y debe potenciarse, pero en materia del origen de esta conversación, de distribución de la riqueza, nos hemos quedado cortos. Y creo que ahí Liberación Nacional tiene que cambiar la partitura y tiene que hablarle a este país de manera que haya una integración en los beneficios y no una segmentación como tenemos hoy, en que es una concentración, y la muestra más clara es que dónde estamos con los indicadores de pobreza. O sea, andamos en el desempleo igual, en pobreza igual, y 1 millón de costarricenses. Pero la más triste, bajo la Rolando, línea de vea la pobreza. educación pública. O sea, por nuestra presencia en Limón, ya que estamos hablando de nuestra presencia, de cada uno en sus provincias. Yo como agricultor con presencia en 4 cantones de Limón. ¿Cuál es el desarrollo educativo que estamos llevando a la provincia de Limón? ¿Cuáles son los niveles de...? Empecemos por infraestructura. ¿Cómo están las escuelas en la zona? ¿Ah? O sea, escuelas en donde si hay sol, el sol entra por las endijas del techo, si hay lluvia entra el agua, donde los niños no tienen pupitres. Pero eso donde no es solo de Limón, seguimos, es de todo el país. Por Es de todo el supuesto, país. pero te estoy hablando porque Pero Rolando hablaba de su les hago un presencia. chanfle. Nosotros le dimos a este gobierno, con el presupuesto extraordinario, Y- más recursos que los que nunca ha tenido ningún gobierno. Y además de Pero ahí eso, no ha existen hecho préstamos, nada. No, ahí pero existen préstamos que hay un todavía préstamo, no ha hecho nada. Que hay para un préstamo infraestructura para comparativamente 80 escuelas, que no y se- que no hay un se préstamo para esté 80 implementado. escuelas y 23 centros deportivos, con lo que necesitamos los centros deportivos para sacar a los muchachos de la drogadicción. Y en 4 años solo se han hecho 2 escuelas. Por eso yo he venido insistiendo en el tema, que hay que desentrabar a Costa Rica, hay que quitar requisitos. Ponen a una Junta de Educación a que llene una licitación casi igual que la que tiene que hacer CONAVI por una carretera, y la Junta de Educación integrada por padres de familia sencillos de las zonas rurales. ¿Cómo van a poder hacer eso? Bueno, y ahí tenemos el dinero. Entonces lo que dice Rolando es cierto, ese desarrollo inclusivo no lo estamos teniendo. Estamos desarrollando esas 2 Costa Ricas, esa Costa Rica en la zona rural, sin educación de nivel, sin llevar bien el segundo idioma, sin empoderar a los educadores. Por eso yo insisto, hay que volver a empoderar a los educadores, hay que dignificar la condición del educador. Y hay que darles educación continua y también. reentrenarlos, exactamente, reentrenarlos. Si queremos claro. una educación de calidad, tenemos que Pero reentrenar si nosotros queremos Cuidado hablar con de esas palabras, redistribución, ¿verdad? No se entrena a los seres humanos. vamos a ver, Bueno, si se les queremos... Prepara, se les capacita. Bueno, digamos, Si capacitación. si queremos realmente hablar de redistribución, si queremos hablar de una visión del liberacionista de origen, es la inversión en esta educación pública. Cuando don Pepe abolió el ejército fue para que no tuviéramos soldados, tuviéramos maestros. Claro. Y esa educación pública la estamos abandonando. Vean la realidad, vean cuál es el futuro de un niño que está recibiendo clases aquí en un colegio privado del centro y la de un niño que está recibiendo clases en una escuela pública, Pero, perdón, rural. Y esa es nuestra responsabilidad. si puedo. Véalo de otra forma, Vea el niño que está recibiendo educación pública en San José y véalo el que está recibiendo educación pública en Upala. Claro, o el que está en un colegio científico aquí en San José. Son, ¿verdad? son cosas abismales. Entonces, Me diferencias. gusta oírlos hablar bien. Claro. Estamos Me a 10 emociona. minutos para que hagan sus conclusiones. ¿Y cuál es la Pero solución? quedan como 15, pero no importa.
inversión, la inversión del Estado, o sea, No, no, el perdón. Estado... No, no, perdón. Inversión en el Aquí- Estado, no, no, hemos venido sí, claro. hablando de eso Pero es a que lo no lo largo hacemos. de No, no, las pero es que- últimas es que no- décadas. no Pero se es que hace. además de eso, pero es que además de eso, Tenemos es decir, ciento no y es pico dinero. de millones de No- no dólares, es no, dinero. pero también es dinero. No, no, pero es lo que peor es que estamos- estamos desaprovechando los créditos. Ahí tenemos un crédito para 80 escuelas, 80 centros educativos y 23 centros deportivos. Y en 3 años solo se han hecho Bueno, dos. pero es que lo que te digo es, desde el punto de vista de calidad. ¿Qué tenemos que hacer? Desde el punto de vista Pongamos de calidad, este país no a es, no es caminar. solamente dinero. Pongamos a que las cosas se hagan. Es el liderazgo revisión que de los necesitamos. currículums, reeducación para los educadores, dar nuevas perspectivas desde el punto de vista tecnológico. Es decir, yo creo que si usted dice es falta de dinero, no es falta de dinero. ¿Cómo? Si son casi 600.000 millones lo que metemos en educación Te todos los ayudo en la años. respuesta. Hay una propuesta recientemente formulada por ANDE que crea una plataforma participativa novedosa en materia de educación. Ese es un elemento a considerar. El segundo elemento es que nosotros debemos cambiar los perfiles de salida de secundaria. Hay que reforzar la educación técnica, tanto en secundaria como en universitaria. El tercer elemento es que esos perfiles de salida tienen que acoplarse con los de entrada al mercado laboral, viendo hacia la periferia y viendo hacia el Valle Central, y no Educación dual. utilizando el mismo sistema para todo el país. Y cuando digo entrada y salida, no estoy hablando de personas que sean asalariadas, no estoy hablando de que sean empleados, estoy hablando de que el emprendedurismo es parte del ADN de cualquier ser humano. Si se le potencia, lo va a desarrollar. Si se le cortan las alas, se va a quedar en lo más chiquito de su vida sin desarrollar sus potencialidades. La educación costarricense es el tema. Ustedes dos sostienen que es empleo. No es empleo. Si el talento humano no se prepara, son no excluyentes, se califica. es que no son Ah, excluyentes. pero es que No, ustedes son solo hablan de excluyentes. empleo, No, de empleo, educación. empleo, Ves, los dos. tienes que ir a las Sin reuniones mías. educación, Tienes que ir a las no, reuniones. Antonio, eso claro, sería educación está muy en nuestro- agradable la a partir educación del momento está- que ya sea candidato y vengas a ayudarme, porque entonces ya tendremos campo. La educación En está en este- nuestro discurso, por No, supuesto. pero claro, no en nuestra es propuesta. en la posición que requiere. La educación es la prioridad en este país. Y véanlo claro, ¿dónde están los valores? Yo soy un hombre de valores cristianos, o sea, creo en la familia, creo en el derecho a la vida de manera absoluta, creo en matrimonio entre personas de diferentes sexos, no promuevo opciones distintas, las veo con un profundo respeto y amor, pero en las escuelas, en los colegios, vamos deshaciendo ese modelo y cada día vamos incorporando más elementos de culturas ajenas para deshacer lo que es la esencia de nuestro país. Ahí tenemos elementos constitutivos de la médula de Costa esos Rica. valores, el civismo, es uno de los elementos. La disciplina. La nota y conducta, ¿verdad? El civismo, la disciplina, la honradez, la probidad como parte Pero del es que ADN todo eso, costarricense, es que mucho el de pago eso- de los impuestos, pero mucho toda de eso- esa parte mucho de tenemos eso que está en la enseñarla. familia. No, Es decir, pero desde la escuela. Pero Claro, es que claro. si no fortalecemos la familia, No, estamos es decir, claros. y llevamos el fortalecimiento de la familia a la escuela, Coincido- haciendo participar a la coincido familia con vos. de los problemas de Coincido la, con de vos. la educación y los problemas Claro, de la coincido es decir, con vos, no pero vamos a hacer nada. recordá que el niño pasa más tiempo fuera del círculo familiar que dentro del círculo familiar. Bueno, ahora- Por eso el tema educativo es muy importante, porque es en la escuela donde se están constituyendo y creando esos valores. Yo coincido con Rolando No, mucho, yo sí soy creo católico. que aunque creo no que sea- esos valores, no, claro, no, esos valores bueno, pero es que están- estamos hablando del mismo perdón, partido. esos valores se crean Hoy- en la familia. Es decir, se potencializan en la escuela, pero la creación de esto, la creación de los valores tiene que venir desde Claro. la cuna. Claro. Desde la cuna. La escuela y el colegio es para potencializarlos, para afinarlos, para mejorarlos. Claro. Pero la realidad es que nosotros no podemos descuidar la familia en ese sentido. coincido, Y coincido la familia, plenamente. la familia está francamente descrita, es decir, ya sabemos cuál es la familia. Y bueno, Danos un chancecito, por favor. pido la palabra, diga. Y me la doy. Así era en Pido otro la tiempo. palabra. Pido la Si palabra y me la abuela. doy. Y me la doy. Venga, la un palabra, chancecito. venga, la doy, venga, la Y me la palabra. doy como... ¿Cuánto nos Si no queda me la para dan, ir, la cojo. para Ahí ir estamos en concluyendo la cada etapa, uno? ahí 6 estamos minutos ya y medio. en la parte final. 5 minutos. Yo nos quiero quedan. decirles a los cuatro y a las y los costarricenses que nos acompañan, primero que me siento profundamente orgulloso de ser liberacionista, de la obra de este partido, de lo que Liberación Nacional significa en la vida de Costa Rica. Un partido que ciertamente ha también cometido sus errores, nunca de mala fe, pero que es el que más ha contribuido al desarrollo nacional.
Segundo, que yo soy optimista con respecto a Liberación Nacional. Hemos hecho un enorme esfuerzo por modernizar el partido, abrirle las puertas a los jóvenes, a la participación de la mujer, mucho más durante mi presidencia en el partido que en cualquier otro tiempo. Tercero, bueno, que me siento también regáleme muy posición. optimista Todos, sí, con quiero respecto al dar país. tiempo. Vos has hablado Sí. muchísimo. Sí. Tercero, que me siento muy optimista con respecto al país. Este país es un país que tiene enorme potencial, necesita una ruta, un plan para sacarlo adelante, y por eso es que estoy en esto, porque me considero con experiencia para poder hacerlo. Ok, Yo creo, porque nada nos más quedan para- 4 minutos, 1 minuto cada uno. Bueno, es que José María agarró casi 5. Agarró 5. Los tenía guardados. Sí, sí, dale sí, vos, sí. porque sí. ¿Cuál es 5? Deja de estar gastando el tiempo y decir, Yo- hacer tus conclusiones. Yo coincido plenamente en que tenemos que levantar el optimismo en el país, de que Liberación es el partido que puede hacer ese cambio, no es el PAC, no es siguiendo con las políticas de este gobierno, por eso hay que señalar esa diferencia, y ahí no comparto la posición de José María de que no debemos de criticar al gobierno, y debemos de levantar la ilusión, eso es lo que nos va a llevar a ganar las próximas elecciones. Yo estoy muy optimista con que me convierta en candidato del partido y en poder llevar el partido a un triunfo en las elecciones de febrero del año entrante para poder construir esa sociedad de oportunidades que merecemos. Ok, yo, al igual que todos nosotros, creo me siento muy orgulloso de ser liberacionista. Siento que tengo, que encarno el espíritu de Liberación Nacional. Creo que las banderas originales de Liberación Nacional son mis banderas. Ahora, yo creo que nosotros tenemos de predicar con el ejemplo, y quiero decirle nada más hacer una reflexión en este sentido. Es decir, predicar con el ejemplo es no hacer ese gasto tan enorme que están haciendo ustedes dos, porque eso, es decir, gastar 2.500 millones en una lucha interna es un mal ejemplo para la gente. Yo le llamo, es una bofetada para los que menos tienen. Hay gente en Costa Rica que no come. Hay gente en Costa Rica que si almuerza no desayuna, y si desayuna no almuerza. Bueno, esto es verdad. Por Esto, eso, ya hablaste. por ya eso hablaste. redujimos la alta política a la mitad, Pero, precisamente. perdón, pero Hace unos meses. ustedes están gastando esa cantidad enorme de dinero. Ustedes dos están gastando esa cantidad enorme de dinero que me parece que es una bofetada para el pueblo. Ahora sí. Bueno, muchas gracias. Yo Se creo cayó que esto ha para sido último, para una último. experiencia muy interesante, porque había una expectativa de que este encuentro fuera A salir de Raúl de las tales Mechas. disimilitudes que nos raspáramos la pintura, decimos en el barrio del Carmen. Pero creo que ha sido edificante, ha sido interesante, tenemos contrastes y puntos de vista distintos. Y como un zarpe no se desaprovecha nunca, yo quiero decirle a quienes nos están viendo que van a tener, además de 5 encuentros más para comparar puntos de vista. Unos partidarios, otros programáticos, otros éticos. Y en mi caso quiero decirles que soy quien nunca se ha ido de Liberación Nacional y que siempre ha dado la cara, cada vez que ha sido requerido en todas las campañas de este partido. Eso muestra una línea, una actitud, una forma de ser. Y por eso el 2 de abril, cuando usted vaya a votar, fíjese en mi cara. Me va a encontrar sonriente, como ahora. Porque estoy tranquilo, estoy optimista, crezco y gano cada vez que hablo con ustedes por los medios de comunicación. Pongo una X debajo de mi nombre y apóyenos en todo el país según usted pueda. El nuestro es el voto silencioso, no es el de la danza de los millones. Bueno, Muchísimas ya Rolando gracias. hizo el comercial, estamos hablando de que se gasta plata en comerciales, Rolando hizo el spot. Pero este es absolutamente solidario. No, Todos participamos. la última cosa, tal vez que esto ya nos incluye a todos. Es decir, es para que los medios de comunicación, para que los medios de comunicación, Sí, Fredo, se nos acabó el tiempo. qué lástima. Les agradecemos muchísimo. que De hacer es verdad. la medida. Muchas gracias. Voy a ir dando vueltas por esta mesa. Muchas gracias. Ha sido un honor tenerlos aquí esta mañana. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Rolando. Muchas gracias. De verdad. Gracias, José María. Vamos nosotros a una pausa y ya venimos con más. Con el Banco Popular,